Buenas noches, amable auditorio. Hoy nos acompaña la maestra María de Lourdes Morales Urbina. Ella es egresada de la Maestría en Derecho Constitucional y Amparo por parte del INEF y cuenta con los estudios de doctorado en Derechos Humanos. Es académica exclusiva del INEF y de la Facultad Libre de Derecho de Chiapas. Actualmente se desempeña como magistrada en el Tribunal Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas. Bienvenida, maestra. Hoy hablaremos del tema sobre los derechos humanos en México y sobre todo en Chiapas. Iniciamos con la primera pregunta. Desde su perspectiva, ¿qué opinión tiene sobre el avance en México en materia de derechos humanos? Mi perspectiva es trascendentalmente positiva por cuanto que ha habido un gran avance en la materia de derechos humanos. Debemos recordar, primeramente, que en México, en este mes de junio, se cumplieron 20 años de la instauración del sistema no jurisdiccional de protección de derechos humanos. Hace 20 años nació la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la homóloga de Chiapas también en ese mismo mes. En aquel entonces, hace 20 años, las instituciones hablaban de la difusión y la protección de los derechos humanos. Hoy día, con las reformas en materia de derechos humanos que se dieron en el año 2011 en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, podemos decir que hay un gran avance, porque además de los órganos no jurisdiccionales de derechos humanos que protegen y tutelan estos derechos humanos, también el Estado se ha comprometido no solamente por promover, defender o garantizar los derechos humanos, sino que ha creado el sistema de protección jurisdiccional con la nueva ley de amparo. Es decir, anteriormente existían los organismos nada más no jurisdiccionales, pero hoy día toda autoridad, juez, magistrado, tiene la enorme responsabilidad que al resolver un juicio lo haga desde la perspectiva de los derechos humanos, primeramente interpretando conforme a la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Entonces, considero que la perspectiva es grande. Ha habido un gran avance. Considero que México progresivamente va a ir adecuando sus instrumentos jurídicos en las diferentes entidades y en el ámbito federal para poder hacer más garante los derechos humanos. Magistrada, ¿cuál es el compromiso de la educación ante los nuevos sistemas de justicia en México? Bueno, hablar de derechos humanos es hablar de educación. La gran reforma del 2011 establece precisamente que se debe educar en materia de derechos humanos. Entonces, considero que es importante que el Estado cree política pública para la enseñanza en materia de derechos humanos, desde el nivel preescolar, básico, medio y superior. Porque preparando a las nuevas generaciones en sus diferentes niveles, vamos a tener mejores ciudadanos, comprometidos con el derecho, comprometidos con el respeto, comprometidos con los valores universales, y hay mucho por hacer. Considero que las instancias de educación, tanto del Estado como federal, deben crear manuales de enseñanza en protección de derechos humanos, que nos va a permitir que el niño conozca desde sus primeros años cuáles son los derechos de las niñas, cuáles son los derechos de los niños. El adolescente también conozca cuáles son los derechos del adolescente, y aquellos adolescentes que incurren en violaciones a las leyes, también que existe un sistema especializado para su proceso penal correspondiente. Y pues para los adultos mayores también es importante educar a la ciudadanía la no discriminación, el respeto al adulto mayor, la igualdad de género, el trato igualitario indistintamente de edad, sexo, religión, condición económica, política o social. Entonces yo creo que la educación tiene un gran compromiso, no solamente un compromiso institucional, sino un compromiso con la propia ciudadanía.
Para finalizar, ¿qué acciones de política pública son importantes o prioritarias para el Estado para atender los derechos humanos de los chiapanecos, magistrada? Bueno, en el caso de Chiapas es importante señalar que nuestra cuestión política del Estado es una norma fundamental de avanzada porque dentro de ella está contemplada los 30 artículos que comprenden la Declaración Universal de Derechos Humanos. En ellos están establecidas una serie de derechos para todas las personas. Entonces, la política pública que tiene que desarrollar el Estado, a mi consideración respetuosa, es de que en los planes estatales de desarrollo, ¿no?, en los diferentes rubros se analice cuáles son las normas vigentes que atiendan a cada tema, por ejemplo, salud, educación, migración, sistema penitenciario, igualdad de género, trabajo infantil, prohibición del trabajo infantil, etcétera, ¿no? Entonces, sí se deben de crear planes de desarrollo acordes a las leyes, pero también ver el marco internacional de derechos humanos, qué políticas públicas podemos crear. Existen diferentes mecanismos para poder traer recursos al Estado, pero tenemos que crear políticas públicas, tenemos que crear planeación, proyectos, porque si no hay eso, entonces no podemos traer un recurso. El propio Estado no puede traer recursos si no tenemos planeación. Entonces creo que hay mucho por hacer. El gobierno del Estado ha dado un buen paso. Hace un par de meses firmó el Pacto por la Igualdad de Género, donde se establecieron 10 ejes transversales para atender esos derechos humanos, precisamente de igualdad de género, en las diferentes materias. Y las secretarías ya implementaron las primeras acciones. Tengo conocimiento que en el Plan Estatal de Desarrollo se incluyeron esos 10 puntos y eso va a permitir que los recursos del Estado y los recursos federales en cierta parte puedan ser etiquetados para atender precisamente el sector de derechos humanos de igualdad de género. Y así se tiene que trabajar en todo, en materia indígena, en materia educativa, en materia de salud, etcétera. Me voy a salir del guión, magistrada, haciendo una pregunta. Yo siempre he dicho que las leyes se interpretan en su conjunto y que todo tiene que ver de manera armoniosa para un fin. Hablar de derechos humanos, incluir el texto de derechos humanos, llevar a cabo los derechos humanos dentro de un programa estatal de desarrollo, ¿va de la mano con el desarrollo económico? Desde luego que sí. Un Estado que trabaja con la política del respeto y garantía de los derechos humanos es un Estado que tiene mejores miras a un desarrollo. ¿Por qué? Porque si es un derecho humano, por ejemplo, la educación, si el Estado dentro de sus planes estatales de desarrollo realiza políticas públicas para disminuir el analfabetismo, ¿sí?, entonces va a tener mejores ciudadanos educados, mejores ciudadanos preparados, y que más adelante de ahí pueden existir grandes proyectos de ciudadanos que no solamente sean consumistas, sino que también produzcan, que creen ciencia. Entonces, una sociedad que crea ciencia, que trabaja con proyectos que generen economía, por ejemplo, hablar por ejemplo, de desarrollo rural, ¿no? Si preparamos a los jóvenes para el campo, por no solamente ir a sembrar el campo, sino ver los métodos científicos para una mejor producción, lógico que va a haber mejor desarrollo económico. Y esos son derechos humanos. Los derechos humanos es el bien común, la paz, el bienestar, la economía y sobre todo la felicidad. Entonces, si un Estado que trabaja por una mejor economía protege derechos humanos y logra el bien común. Magistrada, en nombre de la Facultad Libre de Derecho de Chiapas, del INEF y del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Administrativas, le damos las gracias por su contribución en la formación de los mejores profesionistas en el país y gracias a usted por acompañarnos. Feliz noche. Muchas gracias, Salado.